Sociedad limitada. Esta sociedad está conformada por dos o más personas donde aportan ya sea dinero, bienes o industrias con ánimo de trabajar en común y repartirse entre sí las ganancias. Las características de esta sociedad es que como mínimo sus socios deben de ser 2, máximo 25. El capital social estará compuesto por cuotas sobre lo aportado. La dirección y administración está a cargo de la junta de socios. Esta junta puede elegir un gerente o un tercero. El capital debe ser pagado en su totalidad en el momento de constituir la sociedad o si no pueden acarrear consecuencias. Causales de disolución. Pérdida que reduzca el capital debajo del 50%. Exceder el número de socios y causales que expresen en el contrato. ¿Cómo se debe crear esta sociedad? Primero debemos decidir el nombre más la sigla SL. Segundo, el objetivo social. Tercero, establecer el domicilio social. Cuarto, obtener las escrituras de la constitución de la sociedad. Quinto, redactar los estatutos. Y sexto, obtener la responsabilidad jurídica. Sociedad anónima. Es una sociedad de capital, ya que no importa quiénes son los socios ni qué educación tengan, lo que importa es el capital que ellos aporten. Ya que no se conocen los socios que la conforman, cualquier persona puede comprar acciones y volverse socio. La responsabilidad es limitada, de acuerdo al monto de los aportes de cada socio. No tienen derecho de bienes adquiridos por la empresa, sino que tienen derecho sobre el capital y utilidades que genere el negocio. Las características de la sociedad anónima. Su razón social siempre estará seguida de la palabra sociedad anónima o de las letras SA. Requiere como mínimo 5 accionistas y el capital de este tipo de sociedad se divide en acciones iguales que se representan en títulos negociables. En el momento de constituir la empresa se debe suscribir como mínimo el 50% del capital autorizado y pagarse como mínimo la tercera parte del capital suscrito. Por ejemplo, si una sociedad anónima se constituye como un capital autorizado de 900, se debe suscribir como mínimo 450 y a pagar como mínimo 150. Sociedad por acciones simplificada. ¿Qué son? Es una sociedad comercial de capital innovadora en el derecho societario colombiano. Estimula el emprendimiento debido a las facilidades y flexibilidades que posee para su constitución y funcionamiento. ¿Qué normas la crearon? Fue creada por la Ley 1258/2008, además del Decreto 2020 de junio de 2009, basándose en la antigua Ley de Emprendimiento 1014/2006. ¿Cómo se constituye? Una sociedad por acciones simplificadas puede constituirse por una o varias personas naturales o jurídicas, nacionales o extranjeras. Su naturaleza es comercial, pero puede hacer actividades tanto comerciales como civiles. Se crea por documento privado y nace después del registro en la Cámara de Comercio. A menos de que los aportes iniciales incluyan bienes inmuebles, se requiere de escritura pública. Según el artículo 5 de la Ley 1258, por regla general, SAS se constituye por documento privado que consta: 1. Nombre, documento de identidad y domicilio de los accionistas. 2. Razón social seguida por las letras SAS. 3. El domicilio principal de la sociedad y sus sucursales. ¿Qué prohibiciones tiene la SAS? La única limitación de la SAS es la de negociar sus valores en el mercado público de valores. Cabe destacar que el pago de las acciones suscritas no puede exceder de 2 años.
Sociedad en comandita simple. Una sociedad en comandita simple es aquella que es personalista y se constituye de acuerdo a la escritura pública donde interviene el notario de fe pública para el registro en la Secretaría Nacional de Registro de Comercio, que requiere que la escritura lleve el nombre, apellido y domicilio de los socios, capital que cada uno de los socios va a invertir, razón social, número de socios y duración de la sociedad. Esta sociedad se conforma por una razón social, que es aquella que se forma por el nombre y apellido de los socios. Existen dos tipos de socios, que son los comanditados, que responden de manera solidaria, subsidiaria e ilimitadamente hacia los derechos y obligaciones de la sociedad. Los comanditarios, que son los que responden de manera limitada, ya que ellos llegan a un acuerdo con la sociedad de la manera en que ellos van a apoyar, de ellos se dividen tres órganos que son. El órgano representativo es el que está conformado por los administrativos y socios comanditados, ya que los comanditarios no pueden intervenir dentro de las actividades administrativas de la sociedad. Y por último, el órgano de control es aquel que está representado por los interventores y la vigilancia de la sociedad. De ahí abarca la actividad del contador público. Lo siguiente muestra los que son los tipos de libros que maneja la sociedad, que son libros contables. Libro empastado, tarjetas de hojas sueltas, carta magnética, como lo establece la ley de hoy. La sociedad en comandita. Esta sociedad es una sociedad por acciones, es la que se compone de uno o varios socios comanditarios, que se responden de manera subsidiaria y limitada y solidariamente de las obligaciones sociales, y de uno o varios socios comanditarios que únicamente están obligados al pago de sus acciones. Aparte de todo, esta sociedad comanditaria por acciones se basa en una sociedad capital funcional, es decir, una sociedad cuyo capital social no debe ser menor a 50.000 pesos y cuyas acciones deben de estar exhibidas en 20%. Si son pagaderas en numerario o en su totalidad, si son pagaderas con bienes distintos de numerario. Otras características, aparte de las ya mencionadas, son: solo los aportes comanditarios se representan por medio de acciones. Es legalmente obligatorio consignar los nombres de los comanditarios en el contrato social. Su misión determina que la sociedad sea irregular. La administración puede ser unipersonal, ejercida por un socio comanditario o un tercero. La razón social para esta sociedad comanditaria se integra con los nombres de uno o varios socios comanditarios, acompañados de las siglas S en sociedad, C comanditaria, por A que es acciones. Sociedad unipersonal. Es un tipo de sociedad constituida por un único socio, ya este sea una persona física o una persona jurídica. Asimismo, la Ley de Sociedad de Capital del año 2010 establece en su artículo 12 que también será sociedad unipersonal la constituida por dos o más socios, cuando todas las participaciones hayan pasado a ser propiedad de un único socio. A estos efectos se consideran propiedad del único socio las participaciones sociales o las acciones que pertenezcan a la sociedad unipersonal. Se deberá inscribir a su vez en el registro mercantil correspondiente, haciendo constar la identidad del único socio. Asimismo, toda la documentación, correspondencia, notas de pedidos, facturas y anuncios que se deben publicar de la sociedad debe contener una mención expresa a su condición de unipersonal. Si no llegara a cumplir estas exigencias y hubiera transcurrido 6 meses de la adquisición por la sociedad de carácter unipersonal, sin que esta circunstancia se hubiera inscrito en el registro mercantil, el socio único responderá personal ilimitada y solidariamente de las deudas sociales contraídas durante el periodo de unipersonalidad.
En caso que se inscribiera esta situación con posterioridad, el socio no responderá de las deudas contraídas con posterioridad a esta inscripción. La particularidad de las sociedades unipersonales solo cuentan con un único socio, que ostenta todas las acciones o participaciones. No exime de la obligatoriedad de contar con órganos legales y observar los preceptos procedimentales y formales relativos a la toma de decisiones. De este modo, las sociedades unipersonales deben existir una Junta General que será la competente en la toma de decisiones, cuyos cargos de presidente y secretario de la Junta serán ocupados obviamente por el socio único, que adoptará los acuerdos pertinentes. Estas decisiones adoptadas por la Junta General, representada por el socio único, deberá consignarse en el acta, que deberá ir firmada por el socio único o su representante, pudiendo ser ejercitadas o formalizadas por el propio socio o por las administraciones de la sociedad.